Amados hermanos y hermanas, continuamos en este momento escudriñando las Escrituras y dando gracias al Señor por la forma en que el Señor nos enseña cuando nosotros leemos su palabra. Acompáñenme conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo número 8. Nos está hablando acerca de Saulo y vamos a mirar acerca de Saulo o Pablo en esta tarde, a ver cómo el Señor lo usó y vamos a mirar especialmente su conversión, lo que el Señor le pide a él que haga. Dice en el capítulo 8, versículo 1, y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y ahora si me acompañan en el capítulo número 9 para continuar, dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca la casa de Judas, en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes.
Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Gracias al Señor por todo lo que acontece con Pablo y lo que el Señor nos lo dice, pero vamos a complementar un poquito lo que nos dice en este capítulo, y vamos a ir a Hechos 26, porque aquí cuando él estaba dando testimonio, dice algunas cosas que no salen en este otro, y lo vamos a leer en este momento. Dice en el versículo 12 del capítulo 26, de nuevo dice: ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón.
crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Como el Señor usa a Pablo por medio de su testimonio, ¿no es cierto? Delante de reyes, delante de príncipes, y aquí estaba hablando delante de Agripa, y Agripa era un pariente, era un nieto, parece, del primer César, de César Agripa, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros miramos cómo el Señor empieza a usar a Pablo. Usarle de tal forma en que toda la gente empezaba a conocer la verdad, empezaba a conocer acerca del Señor, empezaba a conocer acerca del Señor. Entonces nosotros empezamos a mirar todo esto y debemos preguntarnos, ¿qué testimonio estamos nosotros dando del Señor Jesús? Tenemos nosotros el denuedo que tenía Pablo y llamémoslo la osadía que tenía él para compartir del Señor delante de reyes, de gobernadores, de toda la gente. Nosotros vemos cómo el Señor bendijo a Pablo. Pablo era una vida que se había educado a los pies de Gamaliel. Era un sabio que había en aquel tiempo, ¿no es cierto? Entonces, era una vida que, siendo judío, siendo hebreo, había sido formado con la mejor educación que podía tener una persona. Una persona. Y lógicamente, él comenzó su ministerio y era un ministerio exitoso que tenía, tremendo ministerio, pero era un ministerio contra los cristianos, contra los hijos del Señor. Y a eso a él lo enviaban, y él cogía a la gente y la llevaba y los metían presos para que después los juzgaran. Y él estuvo ahí viendo la muerte de Esteban, ¿no es cierto? Y incluso se dice que sus ropas las pusieron por ahí cerca de donde él estaba, y sin embargo, muy pocos días después, él iba de vuelta, iba a Damasco, ¿ve? Llevando cartas para ir a coger presos a los hermanos que estaban en Damasco. Y sin embargo el Señor se le aparece en el camino. ¿Y qué acontece? Dice que todo el mundo cayó en tierra. Cayeron, pero él solamente vio una luz y escuchó una voz. Los demás vieron la luz, pero no escucharon ninguna voz. Pero dice después que tanto como él se paró y los demás se pararon, digamos, pero ahí él se quedó ciego, nos dice el primer relato que leímos, y tuvo que entrar en la ciudad y usar a Ananías para que le dijera muchas cosas que nosotros acabamos de leer. Pero qué lindo el Señor, cómo le muestra, cómo Él lo había usado hasta ahora, de una forma u otra, y cómo Él iba a tener después que pasar por tantas cosas, ministrar delante de reyes y de príncipes. Pero para eso, Él tenía que pasar por prisiones. Y Él estuvo preso muchas veces. Estuvo preso en cárceles profundas. Una vez estuvo con Silas y estuvieron metidos en un cepo, por allá en una cárcel al final. Siempre él estuvo preso, pero aún estando preso, él escribía, él testificaba. Y nosotros nos damos cuenta en la vida de Pablo
cómo el Señor la usó. Él escribió desde las prisiones donde él estuvo la mayoría de sus epístolas. Y de las epístolas paulinas es donde prácticamente sale la mayoría de la doctrina cristiana. Ahí nosotros nos damos cuenta cuán importante era la vida de este discípulo que el Señor llamó de esta forma tan peculiar, pero cómo el Señor le iba a usar y cómo le sigue usando. Porque nosotros en este momento estamos leyendo y escudriñando las Escrituras y vemos que en las Escrituras que Pablo escribió hay tal riqueza espiritual que nos lleva a nosotros a pensar el milagro que el Señor hizo en esa vida y la forma en que el Señor la usó, la usa y la va a seguir usando. Una vida que, estando preso, escribió tantas cosas. Y nosotros decimos, bueno, estando preso, en aquel tiempo no había ni cómo escribir, ni cómo hacer las cosas. ¿Cómo lo hizo? Nadie lo sabe. Pero el Señor es el que sabe todo. Y el Señor usó esta vida para dejarnos tanta riqueza, porque hasta el final, cuando Él llegó a Roma, en Roma llegó preso también, ¿no es cierto? Y estuvo un tiempo largo preso ahí. Incluso dicen que, dice la palabra, allá en el libro de los Hechos, dice que andaba siempre vigilado, andaba con un guardia. Hay otros lugares donde aparece, donde dice que él tenía como una cadena, el guardia lo tenía siempre a su lado. Pero después, aparentemente por lo que él era y lo que él decía, lo soltaron. Y al final del libro de los Hechos vemos que él vivió. Dice que él vivió. Vamos a leer eso para estar contentos aquí y estar seguros. Y nosotros lo disfrutamos. Pero vamos primero al capítulo 28 de los Hechos y en el versículo 16. Dice, cuando llegaron a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. ¿Ya? Y ahí Pablo sigue compartiendo la palabra, pero después cuando termina, dice el versículo 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Como el Señor permitió que él pudiese compartir la palabra a todo el mundo. Y el Señor le dio gracia con los guardias al principio y después donde él estaba. Y la gente venían a consultarle, venían a aprender de lo que él les iba a predicar. Una vida que Dios usó desde el principio de su conversión hasta el fin. Y nosotros, ¿qué aprendemos de todo esto? El Señor quiere que nosotros veamos este ejemplo, que nosotros tengamos el denuedo para poder compartir su palabra, que no tengamos temor, donde quiera que andemos. La gente necesita en este tiempo, necesita la palabra del Señor, necesita consuelo. La gente está atemorizada por el tiempo que vivimos, por la pandemia donde estamos. Si usted va a un supermercado o va donde usted vaya y le da un tratado a alguien, los demás quieren también a ver qué cosa usted le dio y aproveche de darles un tratado. Si le preguntan, usted hable del Señor.
tenga la confianza y tenga ese denuedo para que usted pueda hablar. Pero ese denuedo, ¿saben cómo viene? Viene porque el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón nos llena. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa llenura constante de su Espíritu para poder tener nosotros ese denuedo y poder decir lo que tenemos que decir cuando el Señor quiere que lo digamos. ¿Entiende? No es que usted ande y esté cogiendo a la gente del cuello y le esté tratando de enseñar y demostrar algo. No, el Señor pone a la gente a su lado. El Señor nos pone en lugares donde nos quiere usar. Y el Señor quiere usarle a usted y a mí en este tiempo para que cada uno de nosotros seamos sus discípulos. Nosotros somos aquí en el mundo los pies de Jesús. Nosotros caminamos. Él es la cabeza de su cuerpo. Él está sentado allá a la diestra del Padre. Pero nosotros que somos su cuerpo, nosotros todavía estamos en este mundo hasta que Él nos venga a buscar, ¿no es cierto? Y mientras estemos aquí, Él nos quiere usar. Pidámosle al Señor que nos dé ese denuedo, que nos dé esa llenura de su Espíritu en este momento, para nosotros tener esa forma de decirle a la gente, como Pablo lo hacía, sin tener miedo, sin tener temor, porque al revés, la gente espera que nosotros les hablemos de Él. La gente quiere escuchar de Jesús. No sabemos cuándo Él venga, pero Él va a venir, dice la palabra, a buscar a su iglesia. Y no creo que falte tanto para que Él venga a buscar a su iglesia. Y nos vamos a ir con Él. Pero lo precioso es que mientras estamos aquí, que nosotros podamos compartir aquello que Él quiere que nosotros compartamos. ¿Para quién? Para que le podamos nosotros abrir los ojos a la gente, como leíamos allá en el capítulo 26. Dice el versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ellos están muertos. La gente que no conoce al Señor están muertos en sus delitos y pecados. Y tienen que ellos venir a conocer al Señor. Y para venir a conocer al Señor, alguien tiene que hablarles del Señor. Y ellos tienen que arrepentirse, tienen que confesar sus pecados y creer en el Señor. Y el Señor les va a conceder esa vida eterna que usted y yo tenemos, para que ellos comiencen ese caminar también en este mundo. Así que en esta hora, amados y amadas, yo les invito a que cada uno de nosotros oremos al Señor y le podamos pedir que Él nos llene y que Él nos use. Señor, a ti te exalto en esta hora y te pido, Señor, que cada uno de los que están escuchando pueda presentarse delante de ti y darte gracias por quien tú eres. Digámosle al Señor, Señor, gracias por ser mi Dios, gracias por ser mi Señor. Pero Señor, ahora quiero pedirte que tú me llenes con tu Espíritu Santo, que me des a mí el denuedo para que yo pueda compartir tu palabra, donde quiera que tú me envíes, Señor, donde quiera que tú me pongas, Señor, que yo no tenga temor de compartir aquello que tú has hecho en mi vida, para que muchos vengan a conocerte, Señor. Gracias, Señor, por haberme escogido en Cristo Jesús para ser un vaso que glorifique tu nombre. Señor, a ti te exalto, a ti te bendigo en esta hora y a ti te doy las gracias, Señor. Y te pido que ayudes a cada uno de los que están escuchando, Señor, a poder entregarse a ti y que tú tomes cada vasija, Señor, la formes y la uses, Señor, para honra y gloria tuya. Gracias, Señor, por haberte acordado de mí y de todos mis hermanos y hermanas que están escuchando. Y si alguien
que está escuchando aún no es hermano ni hermana, arrepiéntase y dígale: Señor Jesús, perdona todos mis pecados, me arrepiento de ellos, Señor, y ven a mi corazón, lléname con tu presencia, sálvame, Señor, quiero ser un discípulo tuyo también. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Si usted ha hecho esa oración, el Señor ha venido a su corazón y usted es uno de los discípulos del Señor también. Que el Señor guarde a cada uno de ustedes y les bendiga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.